Listo, pues ya estamos otra vez. Pues buenas noches, bienvenidos otra vez a todos por acompañarnos en este día. Vamos a empezar nuestra reunión del día de hoy y como recordarán venimos desarrollando el tema llamado Nuestra Armadura, Jesucristo, impartido por Oli Scott. Y pues bueno, solamente como un recap muy rápido, esta serie se compone de diferentes temas: el Espíritu de Dios, vistiendo la armadura de Dios, victoria en el Calvario, oración y adoración, y conoce tu enemigo. Son los temas que vamos a estar desarrollando en esta serie. Y pues bueno, la semana pasada arrancamos con el Espíritu de Dios, a grandes rasgos, pues lo que Oli nos pudo compartir, impartir, pues la importancia de cómo entender que el Espíritu de Dios es parte fundamental para que nosotros seamos equipados en esta batalla espiritual, en esta batalla por nuestra salvación, por nuestra fe. El Espíritu de Dios es tan importante que Jesucristo mismo tuvo que ser engendrado, bautizado y probado y levantado por el Espíritu de Dios para llevar a cabo el ministerio y la misión que el Señor encomendó para él en esta tierra, ¿no? También pudimos ver que el Espíritu de Dios tiene diferentes roles en nuestra vida. El Espíritu de Dios es consolador, el Espíritu de Dios es un don, el Espíritu de Dios es un sello y nos sella, pero lo más importante, bueno, y también el Espíritu de Dios genera fruto en nuestra vida, que es el amor, y con el amor vienen el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Pero lo más importante, el Espíritu de Dios tenemos que pedirlo, tenemos que anhelarlo y tenemos que buscarlo. Eso es, la verdad es que la clase de la semana pasada es una excelente plataforma y preámbulo para el tema que vamos a ver el día de hoy. Y pues sin quitar más tiempo, doy paso a Oli para que nos comparta el tema de hoy. Gracias, Armando. Y pues es antes que nada un privilegio poder compartirles de este precioso tema y de que podamos desenmascarar muchas de las trampas, engaños y artimañas del enemigo, ¿verdad? Por eso Dios quiere que nos vistamos de la armadura de Jesucristo, que es la armadura de Dios. Cuando hablamos de armadura, inmediatamente llega a nuestra mente guerra, preparación, entrenamiento, varias cosas que nos asocian a la batalla y a la guerra. Dios no nos descuidó en lo absoluto para armarnos en lo exterior y en lo interior. Vamos a ver las partes de la armadura de las que Pablo nos habla en Efesios. Pero antes quiero decirles que hay personas que no conocen absolutamente nada de la armadura, no saben que existe. Por lo tanto, andan de batalla en batalla, de pleito en pleito y descalabrados, no leen la palabra. Hay personas que saben algo acerca de la armadura, pero no les interesa, no la ponen en práctica, no buscan qué es eso. Y estas personas, si conocen la palabra, no la han practicado en su vida. Hay soldados que saben de la armadura, pero utilizan ciertas partes. Y eso es peligroso, porque le dan cabida y alborotan el avispero y salen descalabrados. Eso no es recomendable, porque en Dios hay que hacer las cosas completas y bien, porque nuestro primer ayudador es su Santo Espíritu, ¿verdad? El cuarto grupo del que en fe hablo de nosotros somos esos soldados, ¿sí? Que estamos guiados por el Espíritu y queremos la victoria en nuestras vidas. Queremos una preparación exhaustiva. Guerreros que visten toda la armadura, sabiendo lo que representa, cómo usarla, y leemos con entendimiento la palabra. Pablo conocía
los gladiadores de esa época de los romanos, porque él estaba en la cárcel y él veía a los soldados cómo estaban equipados y cómo se comportaban. Hay rangos, ustedes lo saben. Entonces, él hablaba acerca de la vestidura del soldado. Y Dios le permitió escribir acerca de la vestidura de los guerreros, de los soldados que él elige. Había estadios ahí en Roma que se llenaban hasta con 10,000 personas para ver pelear a los gladiadores. Hombres súper entrenados, preparados, primero para cargar las pesadas armaduras y segundo eran hombres de guerra. Pero al darle Dios a Pablo cada parte de nuestras armaduras, nos enseña, por favor Armando, la que sigue, que esta armadura está perfectamente configurada al cuerpo. Vamos a verla desde el punto de vista natural y cómo representa y cómo la podemos aparejar al espíritu. Ustedes ven que hay un casco, espada, hay calzados, sandalias. Aquí no se aprecia con claridad, pero lo vamos a ver, un cinturón, ¿verdad? Que Pablo la llama el cinturón de la verdad. ¿Sí? El escudo y la coraza. Esas son las partes que vamos a tratar de ver, aunque sea a la ligera, para poder entender por qué Dios nos manda a equiparnos. ¿Sí? Cuando Él dice que Él nos protege, y en el Salmo 3 Él dice que Él es nuestro escudo que nos rodea. Entonces, esta es una armadura que lógicamente hay de diferentes tipos, diferentes espadas, diferentes sandalias, diferentes corazas, casco, cinturones y escudo. Vamos a empezar a ver una parte que es clave. El cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es una parte esencial. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, ¿verdad? Yo soy la verdad, yo soy la puerta, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. En la ilustración tenemos un pasaje del Antiguo Testamento, en el tiempo de Eliseo, que le dice Eliseo como una orden a Giesi, su sirviente: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y si alguno te encuentra, no lo salude, y si alguno te saluda, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Un niño que él le había pedido a Dios para una mujer que los atendía, ¿sí? Y este niño había muerto. Y Giesi hizo lo correcto. No lo saludó a nadie, pero se ciñó los lomos. Vamos a ver qué es el cinturón y por qué debemos de ceñirnos los lomos. Los cinturones estaban hechos de placas de bronce, ¿sí? Y en él se sostenía la espada o la espada pequeña y el escudo chico. Pero este cinturón tenía unas tiras, 5 tiras en el frente del guerrero, que espiritualmente nos está hablando de los 5 ministerios, ¿sí? Pastores, evangélicos, los apóstoles, maestros y los profetas. Representan la verdad de Jesucristo a la iglesia y son dados por Dios. El hombre no los da, ¿sí? El cinturón sujeta la espada y, como les decía, un pequeño escudo, ¿sí? Es importante saber que el escudo está en la mitad del cuerpo. Por lo tanto, está en el plexo solar, que es donde se ubica el espíritu, ¿sí? Y ahí está unido a la coraza, está unido con estas tiras
están unidos para proteger también las piernas. Ceñir los lomos nos dice, amárrate bien las faldas, mujeres. Hombres, amárrate los pantalones. Debes de estar bien ceñido para caminar derecho, para no caerte. Y nosotras para saber cuál es nuestra posición delante de Dios. Miren, en el ambiente espiritual no hay género, no hay griego, no hay judío. Y la autoridad espiritual es igual, tanto en hombres como mujeres. Y es necesario saber cuando uno se tiene que ceñir los lomos, pararte firme, aunque te estés muriendo de miedo por dentro, hermano. Es pararte firme y declarar la palabra. El Espíritu se encarga de darle la unción a esa palabra y hace el efecto de poder. Nos debemos de parar en la verdad, en la fe, en la esperanza. ¿Y por qué dice los lomos? Los lomos en la Biblia puede referirse a la espalda, pero mayormente se refiere a los órganos genitales. ¿Por qué? Porque al estar el guerrero cuidando sus órganos, está preservando su generación. Está cuidando unas partes que son sumamente delicadas. Por eso los guerreros inclusive se ponían ropa de lino adentro para guardarlos de las escoriaciones y de cualquier otro tipo de cosas, pero bien ceñidos. Y eso quiere decir que el hombre no debe de andar derramando su fuerza en cualquier parte, porque eso trae debilidad. Trae, las fuerzas se van. Y las fuerzas son una de las cosas de los jóvenes. El joven se identifica mayormente por su fuerza. Y no hay que derramarla. Hay que cuidar esa generación. Entonces, al ceñir los lomos, estamos bien parados, bien firmes. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de ceñirnos, no es nada más físicamente. Es entender que la verdad de Dios está en el centro de nuestra vida. Es la que rige. Y no se puede mover el Espíritu de Dios a sus anchas en nuestra vida si no tiene la verdad, que es la palabra de Dios y el mismo Jesucristo. Yo soy la verdad, dice Jesucristo. Vamos a ver, a compararlo con las demás partes del cuerpo, de la armadura. Seguimos, por favor. La coraza de justicia habla sobre una pieza que está hecha muy cuidadosamente con pequeñas placas de metal, ¿sí? Cubre todo el tórax. Por eso, tórax es protector del corazón. Pero fíjense cómo Dios nos dice, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero él también nos protege nuestro corazón con esta coraza. ¿Por qué se le llama coraza de justicia? Porque la justicia de Dios es Jesucristo. Para que se cumpliera la justicia de Dios, Jesús tuvo que morir. Jesús es la justicia de Dios. Tuvo que cumplir esa ira. Tuvo que cumplir con una gran demanda de su creación. Por eso, Jesucristo es nuestra justicia. Y fíjense, si a nosotros se nos aplicara la justicia de Dios, acabaríamos fulminados, acabaríamos en nada. Pero Él aplica en nosotros gracia y misericordia, porque llegará el momento en que no podemos evitar la justicia de Dios en nuestra vida. Él es justo.
Y les invito a que lean el Salmo 12. Habla sobre el justo. Ahí te vas a dar cuenta qué tan justo eres tú y qué tan amado eres de Dios. En el Salmo 12. Y lo sencillo que definimos la justicia, cualidad de ser correcto o justo a los ojos de Dios y hacer las cosas a la manera de Dios. El hacer las cosas a nuestra manera casi siempre nos lleva a errores. Pero cuando tomamos en cuenta lo que dice Dios, eso despunta y nos deja ver las maravillas de Dios en nuestra vida. Yo estaba acostumbrada a dar clases, a veces en auditorios llenos, porque preparaba médicos y enfermeras para ciertas terapias. Pero no es igual hablar basado en tu conocimiento, en tu experiencia, a hablar de algo divino, de algo sublime, como es la palabra bendita. Y solamente esa palabra puede fluir con el toque del Espíritu de Dios. No hay de otra. Si yo me paro en mis fuerzas y en mis conocimientos y en que sí las puedo, no hace ningún efecto en los corazones de ustedes. No serviría para mucho. Pero si pensamos en el propósito que tiene Dios de habernos dado esta oportunidad de tocar estos temas, vemos cómo Dios nos quiere preparar, sobre todo para este tiempo tan difícil. El corazón es engañoso. Y dice Dios que lo cuides. ¿Cómo lo vas a cuidar? Aplicando la justicia de Dios en tu vida. Es la forma de cuidarlo. Cuando nosotros hablamos de la coraza, va unida al cinturón. Esta coraza también cubre la espalda. Hay muchos autores que dicen que la coraza no cubre la espalda, porque dice que es el hermano o el otro cristiano que te debe de cubrir tu espalda. Es buena la idea, pero de donde yo tomé la información, este hombre, que es un conocedor de la palabra, dice que la coraza tenía unas tiras de cuero forradas en metal que se cruzaban en la espalda. El metal permitía que las espadas o la agresión del enemigo resbalara, pero daba flexibilidad al cuerpo, a que el soldado se pudiera mover con libertad. Y si ustedes ven, estas placas que cuelgan de los hombros permitía que tuviera cobertura sobre los huesos también. Esta coraza nos sirve para cuidar nuestro corazón, cuidar los órganos. Coraza de justicia. Si aplicamos la justicia, así nos vamos a revestir de ese tipo de corazas. Cuando el soldado salía herido, estas placas permitían que el soldado pudiera incorporarse, sentarse, pararse, pero sobre todo le ayudaba a que no muriera rápidamente. Le ayudaba a contener el fluido sanguíneo. Cuando Dios nos habla de revestirnos de la coraza de justicia, nos habla de conocer a Jesucristo, de pasta a pasta. Este libro, de pasta a pasta. Aquí está la justicia de Dios. Y podemos clamar a su misericordia y a su gracia.
sin dejar de descuidar que somos acreedores de la justicia de Dios, que no siempre es mala, no. Puede ser muy buena, pero sobre todo justa. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que leyeran 2 de Timoteo 1:7? ¿Alguno lo leyó? ¿O se lo sabe? Porque es un versículo que tenemos presente. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese es nuestro espíritu que Dios nos ha dado. Pero ¿qué ha pasado con ese poder, con ese amor? Y que somos valientes, somos lo contrario, ¿verdad? No nos ha dado un espíritu de temor. Dios no es rígido. Dios es flexible. Si Él nos juzgara según nuestra justicia, la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Y Dios no obra la justicia del hombre. Por eso la coraza esa representaba flexibilidad, libertad para poder movernos y guerrear. Cuando la coraza está rígida, hay legalismo, hay religiosidad, hay juicio, cosa que no nos ayuda a avanzar. Pasamos, por favor. Las sandalias. Las sandalias son una pieza clave que también va unida al cinto. Estas se ven muy bonitas, muy ventiladas, pero la realidad es que las sandalias estaban compuestas de tiras recubiertas también de metal que llegaban hasta las rodillas, se cruzaban en toda la pierna, en la pantorrilla, hasta llegar a la rodilla, en donde se tocaban con las faldas del cinturón. Además, las sandalias tenían coberturas metálicas para los tobillos y terminaba en las rodillas. Dice, las sandalias del apresto del evangelio. También el calzado del evangelio de la paz. Es lo mismo. ¿Qué significa apresto? Es la resistencia que se le da a las telas en su fabricación. Entre más se lavan, más pierden sus fibras, la fuerza de sus fibras. Pero esto nos dice que nosotros somos los evangelistas. No tenemos el título de evangelistas, pero lo somos. Nuestro deber es avanzar. El ministerio avanza con la sandalia y debemos de hablarlo. Pero, ¿qué sucede cuando no hablamos adecuadamente el mensaje y pensamos que nos rechazan a nosotros? No estás cuidando tu corazón. No te rechazan a ti, hermano. Rechazan a Dios. Por eso es que hay que hablarlo con esa convicción y con nuestro testimonio, que habla también mucho. ¿Sí? Podemos ser languaricos y decir las maravillas de Dios, pero si tu testimonio no te da esa autoridad, son palabras. Debemos de, primero, si alguien te va a aconsejar, fíjate en su testimonio. Y si tú le vas a hablar a alguien, cuídate de que esta persona te conozca tal cual eres. Y si no te conoce, qué bueno, porque puedes hablar con libertad, pero tú sabes ante Dios que estás bien y que no está bien. ¿Verdad? Entonces, la sandalia, avanzamos con la sandalia, empujamos las tinieblas. Los ministerios deben de tener sandalias que tienen esos tacos abajo, ¿sí? Para cuando el soldado tenía que pararse empinado, esos pequeños o grandes tacos lo detenían. Cuando tenía que caminar las grandes distancias, como también lo hacía Jesús,
eso lo fortalecía y no se resbalaba. En la batalla de cuerpo a cuerpo, también se detenían por medio de esos, en las suelas estaban esos tacos de metal también. Estaban largas horas paradas haciendo guardias. Dice Pablo que él veía cómo se paraban los soldados y detenían su larga espada horas enteras, ¿verdad? Entonces, las sandalias son artículos muy importantes en nuestra vida, ¿sí? Es un deber traer el calzado del evangelio. A veces Dios te dice, háblale a esa persona. Ay, Señor, pero ¿cómo? Si es que me van a ver. A mí me ha pasado. En una ocasión íbamos a ir a comprar una pintura y estaban dos mujeres y sentí la necesidad de hablarles de Dios. Y lo dudé y me hice la loca. Y cuando me di cuenta ya se habían ido. Y sentí una vergüenza. Y le dije, ay, Señor, dame un chance, Señor. Nos fuimos al súper y en un pasillo vacío que me las vuelvo a encontrar. Ay, Señor, sí voy a ir. Y fui, una de ellas estaba embarazada y estaban comprando tela para hacer un vestido a la Virgen de aquí, a la Dolorosa. Entonces les hablé. La que estaba embarazada lo recibió agradecida. La otra, una resistencia tremenda. Pero yo les hablé y Dios me dio la oportunidad de enmendarme. Pero a veces así nos pasa, no queremos avanzar. El qué dirán, y ese es engaño. Seguimos, por favor. El escudo es una parte tan importante en la armadura. ¿Cómo lo llamamos? El escudo de la fe. Tenemos niveles de fe, pero el escudo del que hablaba Pablo, ese es un escudo del que también Dios aplica en nuestra vida. Nos blinda Dios con su escudo. El escudo de los soldados era hecho de madera. La calentaban, la moldeaban, era oblongo, y tenía en el centro como una pequeña herramienta que al estar peleando con el enemigo, se insertaba en el escudo del otro y lo dañaba, se rompía esta pieza, pero ya no la podían usar. Y estos escudos había que estarlos dando un mantenimiento. ¿Qué le pasa a la madera? Si tú la estás usando, la estás exponiendo a la intemperie y no le das un mantenimiento. Se secan, ¿verdad? Entonces, el soldado necesitaba llevar aceite de oliva para estar ungiendo su escudo constantemente para que no se secara. Si se secaba, cualquier dardo encendido lo incendiaba. Vamos a ver los niveles de fe y vamos a ver cómo nosotros podemos ungir nuestro escudo. Hay niveles de fe. El nivel sin fe es el que le dijo Jesús cuando estaba en la barca a los discípulos. ¿Por qué están amedrentados? ¿No tienen fe? Y en el mismo pasaje, pero en Mateo, Jesús les dice, en Mateo 8:26, ¿por qué tienen? Y les dijo, ¿por qué tienen hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. En un evangelio nos dice, no tienen fe. En el otro, tienen poca fe.
Cuando no tienes o tienes poca fe, estás en desventaja. Pero ¿qué pasó con Abraham, el llamado padre de la fe? ¿Sí? Cuando Dios le dio la promesa, la que sigue, por favor. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya casi como muerto, porque tenía casi 100 años, ¿verdad? Además, agréguenle la esterilidad de la matriz de Sara. Le estaba dando la promesa de que tendría un hijo y que el hombre ya tenía como 100 años. No se debilitó en su fe. Sin fe, poca fe, fe débil. A veces tenemos broncas muy serias, muy serias. Y nuestra fe se vuelve débil. Y no es fácil a veces, de la noche a la mañana, que te fortalezcas en fe. Por eso necesitamos estar pegados a la vida. La otra, por favor. Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Le creyó? Por lo tanto, está en Hebreos como uno de los principales héroes de la fe. Y Jesucristo, la última de la fe, encontró a un hombre con una gran fe, un centurión, un romano, que le solicitó que sanara a su siervo que estaba enfermo en su casa. Jesús le dijo, sí, vamos. Pero este romano le dijo, no es necesario que vayas. Solamente con que lances la palabra, sé que mi siervo sanará. Y Jesús se admiró, dice, al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni era israelí, ni era fariseo. Los fariseos eran gente bien preparada que conocían la palabra. Ni era escriba, era un soldado romano. Y de buen rango, porque le dijo después, si yo le digo a ese ven, él viene. Si le digo al otro ve, él va. Y sabía lo que era autoridad. Ahora, ¿de qué nos sirven estar oyendo palabra y palabra y toda esta enseñanza valiosa? Nos sirve para unir nuestros escudos de fe. Porque fíjense, hacían filas hasta de 500 hombres los soldados y juntaban sus escudos y avanzaban. Cuando la guerra se ponía cruda y lanzaban de las murallas o con catapultas las piedras, ellos levantaban sus escudos que eran altos, ¿sí? Y pesados, y hacían como una coraza de tortuga y repelían todas esas batallas en los aires y caminaban y avanzaban. Inclusive, había soldados que caminaban de espaldas, cuidando la retaguardia, pero con los escudos de hombro a hombro. Eso lo debemos de aprender nosotros. Los lunes en la oración eso hacemos, unir nuestra fe y los milagros suceden. Imagínense orando por las Fernandas ahora. Dices tú, no, pues está difícil la cosa. Uniendo nuestras fe, Dios hace milagros. Y no es que le digamos a Dios lo que tiene que hacer, no. Es suplicarle, Señor, si tú quieres, yo sé que tú eres poderoso, yo sé que tú eres el Dios del ejército, el Señor de los ejércitos celestiales. Y Él ve nuestro clamor, nuestra oración, con nuestra súplica hace un clamor. Por eso me gustó esa alabanza que oí, me gustó mucho, ¿sí? Y a veces quieres huir, ¿verdad? No,
Imagínense los que nada más tienen un escudo y andan solitarios. Pues les llegan los golpes sabrosos. Y todavía dicen, no, es que yo aguanto, yo aguanto. No se trata de aguantar, hermano. No, no es aguantar. ¿Sabes qué? Es hombro con tu hermano. Solo no servimos para nada. Para nada servimos. En cambio, todos nuestros escudos bien templados, bien ungidos con la palabra de Dios. Perdón. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pegadito a nosotros, pegadito. Y nosotros a Él, creyéndole. Dice Pablo en Efesios 6:4, por encima de todo, toma el escudo de la fe. Por encima de todo. ¿Sí? Necesitamos tener fe. Esa porción con la que Dios nos dota, la compara como la semilla de un grano de mostaza. Pequeñita. Pero ¿saben una cosa? Cuando esa semilla crece, el árbol crece y es frondoso, tú dices, aquí tengo una, gracias. Yo quiero ser como ese árbol. Las aves representan las huestes celestiales de maldad en la palabra de Dios. Lo dice en Mateo 13, donde están las parábolas. Entonces, no nos conviene hacernos, así como ese árbol de mostaza, frondoso que anide las aves y que dé sombra. ¿No? Así de pequeñita como tienes tu grano de mostaza comparado con la fe, ya funciona si tú la empiezas a ejercitar. ¿Y cómo? Oyendo los testimonios, creyendo los milagros que Dios hace, sabiendo que al unir tu oración, tu súplica, tu clamor con tu hermano, Dios va a actuar. Y que lo que haga está bien hecho. Señores, que sánala. Dios sabe lo que hace. Si se las lleva, gloria a Dios. Dios seguro les habló de él. Les dio elegir por él. Y si no las deja, pues entonces hay que hablarles con el compromiso de que sepan quién las salvó. ¿Verdad? Es que los médicos, una eminencia y demás, sí, ok, pero ¿quién hizo la medicina? ¿Eh? Cuando tú le hablas a una persona y no la vuelves a ver, esa semilla está ahí. Nuestro deber es seguir orando un tiempo, no, un tiempo por esa persona, que esa semilla dé frutos, que crezca, que se afiance en la palabra. Y si te vuelves a acordar alguna vez, es por algo. Yo tengo por regla, si a mi mente viene alguna persona de la que no me había acordado, oro por ella. Alguna necesidad hay. Y más cuando Dios me habla de un nombre. Oro por esa persona. La que sigue, por favor. Entonces, los soldados ungían sus cascos, sus escudos, para que no fueran resquebrajados. Habían dos tipos de escudos, unos pequeñitos que usaban en los desfiles cuando ganaban alguna batalla y llevaban sus logos y también iban en el cinturón, y habían otros escudos muy grandes que eran con los que se entrenaban y con los que iban a la batalla. El escudo era un arma muy importante, los protegía. Para nosotros también el escudo de la fe es muy importante. Y no es que tú pienses, ay, me voy a poner mi escudo, me voy a poner la coraza, me voy a poner las sandalias. No, 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 no. Con que tú lleves sistemáticamente, disciplinadamente la palabra y que cuando te sientes o donde estés vayas a leer la palabra, dile, Espíritu Santo, ayúdame, revélate a mi vida. ¿Qué me quieres decir con todo esto? A veces los libros no son tan claros como uno quisiera.
Pero ¿sabes qué? Persiste. Llega el momento en que se te revela. A mí y a mi esposo nos pasa seguido. Leemos un pasaje y parecía que nunca lo hubiéramos leído. Se abre el panorama. Y te recomiendo también que en tus cuadernos anotes lo que Dios te habla. ¿Y cómo sabes cuando viene de Dios? Te hierve el pecho. El Espíritu te da testimonio de que eso es para ti. Y anótalo y ponle fecha. Y después vas a encontrar que esa palabra o está por cumplirse, porque ya hay señas, o ya se cumplió. La que sigue, por favor. El casco o el yelmo de la salvación es una parte muy importante también. ¿Qué cubre? ¿Qué protege? Pues nada más y nada menos que la cabeza, ¿verdad? También tenía hechuras muy específicas con la forma de la cabeza. Tenían estos cascos o estos yelmos, tenían faldas que llegaban a cubrir todas las cervicales, las 5 vértebras primeras que van uniendo la espalda con la cabeza. Tenía faldas en el cuello, cubría parte de la mandíbula y cubría parte de los pómulos. Esta no tiene, pero habían unos cascos que tenían narigueras. ¿Qué propósito tiene? Pues que los golpes, miren, los golpes se sienten, pero cuando estás vestido con la armadura, no te duelen ni te hacen daño, pero lo sientes. Este casco cubría la cabeza. ¿Tú estás seguro de tu salvación? Debemos de estar seguros de nuestra salvación y cuidarla, ¿verdad? Cubre la cabeza, cubre el cerebro, los oídos, los ojos, la nariz, la boca. La boca tiene poder. Habla vida o habla muerte. A veces percibes el olor al pecado. El pecado huele. Pero también a veces llega a ti un aroma que quién sabe de dónde. A nosotros nos pasaba seguido en la casa de madera. Se inundaba de un olor fragante. ¿Qué es lo que ves? El estatus que nos puso Jesucristo en el Nuevo Testamento sobre la ley es más alto. Lógicamente, Él no quitó la ley, pero la perfeccionó. Decía, en el Antiguo, si te sorprenden en el mero acto de infidelidad, pero ahora no. El hombre, al ver una mujer y desearla, ya pecó. Nada más con verla y desearla. Igual la mujer, claro. Si ve a un hombre y lo desea, pues ya. Los ojos. Lo que entra por los ojos, por la nariz, por la boca, lo que oímos, ¿a dónde va a dar? A la mente, ¿verdad? Que es el campo de batalla. Es el campo de batalla. Ahí se gana. ¿Dónde se la ganó la batalla Jesús? ¿Recuerdan que vimos? Cuando el Espíritu lo llevó al desierto y Satanás se le presentó con unos dardos en su mente, no personalmente. ¿Sí? Y lo tentó. Nuestra mente necesita ser renovada y todo inicia con el arrepentimiento. Arrepentirnos, hermanos, genuinamente, dar frutos de arrepentimiento, cambio de dirección, que mi mente no esté sujeta a carnalidad, que mi mente, como dice la palabra, llevo mis pensamientos cautivos a la presencia de Dios, a la obediencia de Dios. Eso me ayuda. Y uno se da cuenta cuando ya está en malos pensamientos. El Espíritu te dice, hey, ¿qué pasa? Señor, llevo mi pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y así es como vas fortaleciendo tu fe y vas teniendo dominio propio. El casco es que estás seguro de tu salvación, hermano.
¿sí? Seguro de tu salvación. Así hayas pecado ayer o antier o el Señor te trajo a memoria algo de los que tienes que tratar. Eres salvo, pero estás en un proceso. ¿A qué sigue, por favor? Esta espada, bueno, esa era la anterior, ¿verdad? Hay 4 tipos de espadas. ¿Por qué le pusieron a la primera española? Porque la copiaron de una guerra que tuvieron con España. Esta era grande, esta era larga, de un solo filo, y eran la que más utilizaban. ¿Ustedes recuerdan cuando vimos la batalla, bueno, no la batalla, el encuentro que tuvo Goliat con David? Que David mató con la propia espada del gigante, lo mató, lo degolló, ¿verdad? Y esa espada después se guardó en uno de los sacerdotes de un pueblo cuando estaba David huyendo de Saúl. Y David ya se había familiarizado con esa espada. Tomó de los panes de la proposición y se llevó la espada, cosa que le costó la vida a los sacerdotes y a su familia. La espada es un elemento importante, es la única parte que ofende, con la que puedes pelear, herir y con la que puedes defenderte, la espada. La gladius, Pompey, era más pequeña, pero era de 2 filos. Era una espada para pelear cuerpo a cuerpo. La caballería era una espada muy larga, parecido a la jabalina. Era muy pesada. Solamente los soldados muy fuertes podían trabajar con la caballería. La otra, la majaira, era aún más pequeña. Se colgaba también en el cinturón y llevaba una fusta, una vaina. Aquí en Panamá la palabra vaina es así como que media fea, ¿eh? Pero esa es la palabra, es lo correcto, donde se guardaba la espada. A otra, por favor. Entonces, la palabra de Dios es la espada de 2 filos. Es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué de 2 filos? En el griego se decía que era porque son 2 bocas. La boca de Dios, dice en Mateo 4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tu boca, que también necesita hablar la palabra. Pero es para afuera y para adentro. Dios siempre trabaja de adentro para afuera. Siempre. Primero sana tu corazón, tus emociones, tus angustias. Y después ya es para afuera. Por eso siempre les aconsejamos, primero casa. No puedes ir a conquistar el mundo si tu casa anda de cabeza. Primero tu casa. ¿Sí? Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma te dice por dónde caminar. Si tiene un alimento espiritual, te marca la sendera del justo, el camino de santidad, la calzada de santidad. Pero si tiene un alimento mundano, va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Habla sobre los huesos. Son la parte más rígida de nuestro cuerpo. Tiene un interior. Pues hasta ahí llega la palabra de Dios. El enemigo no sabe lo que tú piensas. Él no adivina tus pensamientos ni los conoce. Pero sí sabe por dónde caminas.
Si sus dardos han dado en el blanco, es por tu actitud, por tu forma de actuar. Las intenciones de tu corazón. Dios sabe las intenciones del corazón. Dice que Él los sopesa, los corazones. Él los conoce. Si en la semana pueden, revisen esta escritura. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, es viva. Cuando penetra en ti te da vida. ¿Sí? La otra, por favor. La espada debe de tener un filo. Rápidamente vamos a revisar cómo anda nuestro filo. Es el de una navajita que te puedes sacar del bolso y romper algo, tipo scooter. ¿Qué es eso? Es un exacto, ¿verdad? Exacto. Ajá. ¿Sí? Entonces, así es, la tuya, pues no hace mucho daño. ¿Tienes el filo de un cuchillo de mantequilla? Que solamente está diseñado para embarrar mantequilla. Ustedes han oído el dicho que dice, no corta, pero ¿qué tal mayuga? Así es el cuchillo de mantequilla, ¿verdad? No corta. Está diseñado para ciertas cosas, pero a nosotros no nos sirve que no sea para eso. La otra. El cuchillo de carne es muy bueno, pero no nos sirve para todo. Y debe de estar afilado para poder manejar bien la carne. Aquí la carne en Panamá es muy dura. Para darle unos buenos bisteces a mi esposo, yo tengo que aporrearlos, dejarlos remojando, bueno, darles un tratamiento y a veces hasta batalla, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una buena carne, debes de tener un buen cuchillo. Pero es específicamente para la carne. Nuestra espada debe de estar bien cuidada, tener un buen filo, estar acorde con mi fuerza, con mi mano. Y esa espada me va a proteger tanto adentro como afuera. Llega hasta partir el alma, los pensamientos, las coyunturas, llega hasta adentro. Y es de doble filo, acuérdense. Yo le estoy diciendo a alguien, lee la palabra, la primera que la tengo que leer soy yo. Si yo te doy un consejo, no voy a poner cargas en ti que yo no pueda llevar. Miren, si nosotros le platicamos todo lo que en todos estos años hemos pasado aquí, yo les puedo decir dos cosas. Dios nos trajo para pulirnos. Nos sacó de nuestra comodidad para poder tener un buen matrimonio, que todavía no lo logramos, déjenme decirle, pero para ahí vamos. Y para que lo conociéramos a él. Tampoco hemos terminado de conocerlo. Creo que estamos rasguñando apenas. Pero créanme que vale la pena los retos con Dios. Totalmente impreparados para esto, totalmente. Y Él nos preparó. Nos preparó. ¿Dolió? Sí, sí dolió. Y dolió mucho. Pero ¿saben qué? Valió la pena. Vamos a terminar con este versículo, por favor. El último. ¿Ya no? Bueno, déjenme se los leo. Hebreos 5:14. Hebreos 5:14 dice, por tanto, 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por su uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si tomamos en cuenta
la intención de Dios para conocer todo lo que nos está hablando, vamos a tener nuestros sentidos ejercitados. Los lomos de nuestro entendimiento van a funcionar, nuestros ojos se van a aclarar y vamos a estar apercibidos. El diablo no puede imitar la santidad. Él puede imitar lo que ustedes quieran, pero la santidad de un cristiano que ama a Dios, él no la puede imitar. Y para él es una arma mortal. Un escudo solo no funciona. Necesitamos unir nuestros escudos. No puede salir nada más con el cinturón de la verdad, aunque es la verdad. Pero necesitas cubrirte con toda la palabra de Dios, sabiendo que el Espíritu jamás te va a dejar, que aunque tengas miedo, estés lleno de angustia como en este tiempo está la gente, Dios está contigo. Y debes de tener el deber, hermano querido, de hablar la palabra, de impulsar las tinieblas, de rescatar a los enfermos, a los que están en las cárceles con tus oraciones. Dios nos ha llamado a eso. ¿Sí? En este tiempo, ese es nuestro deber. Nuestra trinchera está desde la casa. Así que yo los invito a que tomemos en cuenta lo que Dios nos está hablando. Te ha hablado algo, quédate con eso. Revisa las citas y pídele a Dios que se te revele. Que le saques filo a tu espada y úsala. Les doy muchas gracias y ¿me permites orar, Armando? Sí, adelante, por favor. Señor, te damos muchas gracias por tu enseñanza, dirección y aplomo. Gracias porque pusiste en mi corazón, Señor, lo que debía de haber dicho. Y gracias porque mis hermanos, Señor, han abierto su corazón y han recibido de ti. Bendecimos, Señor, toda esta palabra en sus corazones. Que no sea robada, Padre. Que al contrario, esa palabra se siembre en sus corazones, en sus mentes, y lo que salga de su boca sea para bendición, Señor. Que lo que haya en su corazón sea bendición y que salga a través de ese don que nos has dado de la palabra. Bendecimos, Señor, a todos los que están en esta reunión, a sus familias. Bendecimos, Señor, a todo enfermo al que estamos orando, por el que estamos orando. Aquellos, Señor, que aunque estén en el lecho de muerte, tú estás ahí. Te damos muchas gracias, Dios, porque tú eres nuestro escudo que nos rodea. No nos dejes, Padre. Espíritu Santo, ayúdanos y sigue tu trabajo en nuestras vidas. No te detengas. Aunque sintamos los golpes, aunque a lo mejor salgamos heridos, Señor, pero tú nos vendas. Tú dices que tú haces la llaga y tú la sanas. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, porque somos más que uno, Dios. Y donde hay más de 2 o 3, tú estás ahí. Tú lo prometiste, Dios. Y sabemos que estás aquí ahorita con nosotros. A nuestro lado, nos rodeas arriba, abajo. Y sabemos también, Señor, que tu ejército celestial está a nuestro favor y nos defiende. Por eso dormimos plácidamente. No nos falta nada. Al contrario, Dios, nos das para dar. Te bendecimos, Señor. Bendecimos a Armando y a Betsy. Síguelos usando, Dios. Dales esas fuerzas, que no se cansen. Y te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.